Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jensen Montúfar, de la clase de Seminario y Taller de Investigación. En esta ocasión voy a presentar mi artículo en base al desempeño reproductivo y primeros estadios de vida en Corvina pinta, que en esta ocasión su especie es la Cynosen nebulosus en cautiverio. Como objetivo, tengo establecer conocimientos preliminares para la producción masiva de juveniles de Corvina pinta en la región sureste de México y evaluar el desempeño reproductivo de nebulosos en cautiverio. Y la siguiente es caracterizar el desarrollo larvario de Cynosen nebulosus. Estos serían mis objetivos, perdón. Y como introducción, pues el cultivo de los peces marinos en México ha tenido mucha importancia en los últimos años debido a la necesidad de crear nuevas alternativas de producción para la industria privada y el sector social. Pues también la producción de peces marinos por acuacultura ha alcanzado el 24.7 millones de toneladas en 2012, mientras que en México la producción de peces marinos por acuacultura es limitada respecto a su potencialidad. Bueno, a pesar de que en México existen muchas especies con potencial acuícola, no se cuenta con una tecnología de producción que comprenda desde la producción controlada de huevos hasta su cosecha y comercialización final. Pues el producto a escala comercial, eh, hablo de que en este contexto el éxito comercial del cultivo de peces marinos depende en gran medida de la producción controlada de un número suficiente de juveniles. Y pues bueno, por lo tanto, generar conocimiento sobre la biología reproductiva y primeros estadios de la vida de estas especies en condiciones controladas es de suma importancia, porque por medio de estas se establecen dichos protocolos. Y bueno, esta especie también puede desovar de 14 a 80 veces en un solo año, cabe recalcar. Y pues también tiene la capacidad de desovar de 40 a 50 veces en estadio reproductivo. También se ha documentado la introducción de maduración final y también la ovulación y el desove de esta misma. La corvina pinta constituye un importante recurso pesquero para el suroeste mexicano, pues también pertenece a la familia Cyanidae, la cual incluye 70 géneros y 291 especies en todo el mundo. También se caracteriza por tolerar variaciones amplias de salinidad y temperatura en todas las etapas de su ciclo de vida. Y también, sin embargo, a pesar de que tolera un amplio rango de salinidad, los desoves solamente se llevan a cabo entre salinidades de 20 a 40. Y bueno, seguimos con materiales y métodos y en esta ocasión voy a hablar primeramente sobre la captura y mantenimiento de reproductores. Pues más que todo en septiembre de 2008 se capturaron en la Dársena de Sisal, que es donde se introdujo este proyecto, este artículo, el objetivo de este artículo, que fue en Yucatán, México. También con línea de mano, ¿verdad? Se introdujeron 11 reproductores, fueron 8 hembras y 3 machos, y también se trasladaron a las instalaciones de la UMDI en Cisal. Después de 2 semanas de cuarentena en tanques de 2.000 litros y hasta que los peces aceptaron alimento vivo, se cambiaron a un tanque de 12 metros cúbicos, que en esa ocasión pues es un tanque de maduración. Y pues una vez que están en este tanque de mayor tamaño, pues se mantuvieron con un flujo continuo de agua marina en 2 volúmenes por día. Y pues a partir de enero del 2010 se suministró sardina en trozos. Eso fue lo que se les daba de alimentación, perdón, una ración correspondiente al 5% de biomasa. Cada tercer día, eso lo aplicaban cada tercer día. La dieta fue complementada con un alimento semihúmedo para reproductores de peces marinos, con el 40% de proteína y el 12% de lípidos. Y pues a partir del mismo año se incrementó el flujo de agua y a lo largo del año pues la temperatura se mantuvo entre 24 y 27 grados Celsius. Y pues en cuanto a la salinidad,
El promedio fue de 37.7. Bueno, seguimos con el segundo inciso y en esta ocasión, pues, es el desove espontáneo y medición de variables reproductivas. En cuanto a esto, para la obtención de huevos, el tanque de cultivo fue provisto de un recolector con malla de 300, el cual fue revisado cada mañana. Una vez que se presentaron los desoves espontáneos, los huevos fueron como removidos de los recolectores entre 10 a 12 horas por fecundación y medidos también volumétricamente en recipientes de plástico con un volumen estándar de 3 litros. De ahí, del recipiente con una pipeta plástica de 1 ml, se tomaron 9 muestras de 0.0250 ml previa mezcla con aireación. En cada una de estas muestras se estimó el número de huevos totales, huevos vivos, huevos muertos y ovocitos fecundados, no fecundados, perdón. Posteriormente se calculó el número de huevos totales desovados, multiplicando el promedio de las submuestras por el volumen total del recipiente. También porcentaje de fecundación y número de huevos vivos entre de 10 a 12 horas por fecundación, perdón. Para medir el diámetro de los huevos y la gota de aceite, pues en esta ocasión se utilizó una muestra de 100 huevos flotantes en cada uno de los deseos detenidos durante el periodo. Pues también se utilizó un microscopio con un ocular gradado a 11.1 por unidad de medición a 400 aumentos. Después, una vez realizadas las tareas de evaluación de calidad del sobre, se lavó el recolector y se secó al sol em, para colocarlo nuevamente por la tarde antes del desove nocturno. Como tercer inciso tenemos el consumo del vitelo, que una vez que se detectaron los desoves naturales, un grupo de huevos se incubó en un tanque cilindrocónico de fibra de vidrio con capacidad de 400 litros. El tanque de incubación fue previamente llenado con agua de mar, tratada como se describió anteriormente, y se mantuvo un flujo constantemente de 0.5 litros por minuto, por un minuto durante todo el experimento. Desde el momento de la eclosión y hasta el final del experimento, en intervalos de 6 horas se midió el largo y ancho del saco vitelino y la longitud notocortal de 50 larvas, utilizando el mismo método que se usó para medir los huevos. Como cuarto inciso, tenemos la estimación del punto de no retorno en la primera alimentación. Y pues en esta ocasión, eh, para determinar el tiempo más propicio, por decirlo así, para la primera alimentación en esta especie, se transfirieron 50 larvas de 24 horas de vida a vasos de precipitados plásticos de 1 litro. Los tratamientos experimentales tuvieron 3 réplicas cada uno y consistieron en iniciar la alimentación de las larvas al cumplir los 30, 42, 50, 66 y 78 y 90 horas en posexplosión. Las larvas fueron alimentadas con rotíferos y su concentración se ajustó a una vez al día como para mantener un mínimo de 20 rotíferos de 1 mililitro en cada uno de los recipientes. Diariamente se registró la concentración de oxígeno disuelto y la temperatura con un multianalizador y la salinidad, pues obviamente con un refractómetro. En todas las unidades experimentales se mantuvieron con fotoperiodo y natural y sin aireación. También en cada tratamiento diariamente se registró el número de larvas muertas en las unidades experimentales para calcular el porcentaje de mortalidad. También tenemos el manejo del cultivo larvario, que en esta ocasión la incubación y el cultivo larvario se realizó en 2 tanques. Pues en esta ocasión también fue de fibra de vidrio, con paredes negras y de fondo blanco. La densidad de siembra fue de 75 huevos de 1 litro y fueron puestos a eclosionar directamente cada uno de los tanques de cultivo con capacidad de trabajo de 4 metros cúbicos sin ningún tratamiento profiláctico previo. También el muestreo de larvas se realizó cada 7 días a partir de la eclosión
en cada uno de los tanques. Y por último, tenemos el análisis estadístico, que prácticamente la información insisto, la información fue procesada, perdón, estadísticamente utilizando el software, eh, el Sigma Stat de 3.5 para Windows. Los resultados se presentan como media, el error estándar de la media y la homogeneidad de las varianzas, que es la prueba Levent, y distribución normal de Shapiro-Wilk. De los datos fueron analizados siguiendo los procedimientos estadísticos del software. Pues en este caso todos fueron realizados a nivel de significación del 95%. De ahí sigo con desovos espontáneos. En este caso, pues sigo con el siguiente, que son los resultados, ¿verdad? Y bueno, en primer lugar, los desovos espontáneos ocurrieron durante 88 días del 8 de junio al 3 de septiembre del 2010, de un total de 28 desoves. Solo 17 de ellos presentaron huevos viables. Y pues los desoves ocurrieron durante 7 periodos, cada uno con 4 días de duración y espaciados por 10 días. Se recolectó un total de 28% de huevos con un 70% de viabilidad y un promedio del 91% de fecundación. Perdón. Pues bueno, no se puede determinar si todas las hembras desovaron, ¿verdad? Pero por el comportamiento, según entendí, pues de cortejo iniciado a la puesta del sol con ronquidos típicos de las corvinas y nado alrededor del tanque, de no menos de 5 a 6 reproductores, se estimó que todos pudieron haber desovado con alternancia de hembras. En este caso yo traigo una tabla, voy a hacer un poco para acá. Yo traigo una tabla de desovos instantáneos, perdón, que en este caso habla del desarrollo reproductivo de la corvina pinta en condiciones de cautiverio. Y, permítanme, ok. Bueno, como decía anteriormente, ¿verdad? Que no se puede determinar si todas las hembras desovaron, pero el porcentaje de eclosión promedio de los huevos viables fue de 96%, con un promedio del 79% de supervivencia a la apertura de la boca. Esto se puede ver aquí en la tabla, en esta tabla. Pues también las larvas recién eclosionadas tuvieron una longitud notocordal de 1.76 con un volumen de 0.13 de gota de aceite. En la tabla 2, siempre hablamos de los desoves espontáneos, pues hablo de la media, error estándar de la media en consumo del saco vitelino y gota de aceite de larvas de nebulosos. Pues perdón, siempre se me pone. Pues en este caso, las larvas de corvina pinta consumieron en 12 horas el 82 y 46% del total del saco vitelino y de la gota de aceite, respectivamente, mientras que el resto fue consumido en 42 horas. Las larvas mostraron un consumo exponencial de ambas estructuras con las primeras 60 horas. Finalmente, después de las 60 horas, el 86% de las larvas tuvo la vejiga gaseosa perfectamente formada y el 100% de las larvas pues habían como eh, el 100% de las larvas habían como consumido el 100% del epitelio y un 15% de larvas. Aún presentó restos de la gota de aceite. En la tabla número 2, que hablamos de la media de presión estándar de longitud notocordal en larvas de nebulosos, pues al mismo tiempo la longitud notocordal se incrementó en las primeras 12 horas y posteriormente se mantuvo estable hasta el consumo total del vitelio y la gota de aceite. Pues en el crecimiento inicial de la larva se presentó una disminución como del promedio entre las 18 y 42 horas post explosión.
Como punto número 3, en la cuestión de los resultados, la estimación del punto de no retorno en la primera alimentación de las larvas. Hablaremos del tiempo de primera alimentación, media derivación estándar con supervivencia y longitud registrada el día 10 de cultivo en larvas de nebulosa. Y pues en los tratamientos a los que se los suministró la primera alimentación entre 30 horas y 42 horas post eclosión, pues presentaron valores de supervivencia de 60 y 68 respectivamente, mientras que los tratamientos que se los suministró alimento a las 54 y 66 horas presentaron supervivencias de 9.3 y 11.3 respectivamente. También el crecimiento de las larvas al final del periodo fue mayor cuando el alimento se suministró entre 30 y 42, entre 30 y 42 horas, aunque dichas diferencias no fueron significativas. Punto número 4, hablaremos sobre el cultivo larvario, que en esta ocasión la relación peso-longitud de larvas desde nebulosos al día 26 de cultivo. Pues en esta ocasión los huevos sembrados presentaron un 95.6% de fecundación. Pues para ambos tanques se obtuvo un porcentaje de eclosión de 100%, que en este caso pues hablamos de 285.000 larvas, con una supervivencia al momento de la eclosión del 9.7%, que equivalen a 280.000 larvas, y una supervivencia a la primera alimentación de 48 horas, que equivale al 88.8%, equivalentes a 249.000 larvas. Por lo tanto, la densidad inicial de las larvas de primera alimentación fue de 63.3 larvas. El periodo de cría larval tuvo una duración de 26 días hasta la cosecha, pues las larvas presentaron un crecimiento exponencial en ambos tanques. En la discusión, según sus discusiones, según los reproductores y de SOR, el presente estudio es el primero que se realiza en la Corvina Pinta en México y reviste de gran importancia por aportar diversos conocimientos sobre los aspectos básicos de la maduración y de estudio en cautiverio de la especie, así como las características del desarrollo embrionario y primeras fases larvales. Pues, ¿qué puedo decir? De estos conocimientos que permitirán avanzar en el desarrollo de una tecnología de producción masiva de juveniles de esta especie con la alta potencialidad para su cultivo. Aspectos esenciales como para poder lograr producciones de peces por cultivo hasta la talla comercial. Es importante también haber logrado la maduración y desove espontáneo de los reproductores aclimatados al cautiverio, lo cual coincide con haber logrado en diversas especies de corvinas, siendo este el primer paso importante como para el control de la producción masiva de juveniles de alta calidad. Tercer inciso, el consumo del vitelio. Pues la presente investigación comprobó que la absorción del vitelo fue más rápida durante las primeras 24 horas, como ocurre en muchas especies tropicales. Y pues en este caso, el vitelo y la mayor parte de la gota de aceite se consumieron durante las primeras 48 horas, ¿verdad? Lo cual coincide con otros reportes de la corvina pinta. Otras especies de corvinas y en especies tropicales como el pargo rojo, de mangle, el robalo, la cobia y algunas subtropicales. También la tasa y eficiencia de la absorción del vitelo están determinadas principalmente por diversos factores que involucran tanto a los reproductores como a características ambientales en la cría larval. El cultivo larvario, pues estas las larvas obtenidas fueron de buena calidad de acuerdo a los porcentajes de fecundación y eclosión, así como por su supervivencia en la primera alimentación. Y pues dicho anteriormente, pues unido al crecimiento logrado por las larvas en ese primer periodo de cultivo, permiten estimar que no hubo dificultades significativas en el ambiente larval, ya que la longitud promedio a la primera alimentación en el periodo de no retorno, 4.6 mm, fue de 6.4 veces al diámetro de los huevos y 2.5 veces de la talla de las larvas recién eclosionadas. Respecto a los factores ambientales en general, es importante que correspondan a los intervalos adecuados como para lograr desarrollo larval armónico, donde la utilización del vitelo y la gota de aceite sea óptima y que los cambios morfológicos generalmente no sincrónicos relacionados con el inicio de la alimentación exógena, en este caso podemos decir como la pigmentación de los ojos, boca funcional,
formación del tracto digestivo, aparición de los movimientos peristálticos y formación de las aletas pectorales, pues esto se realicen antes de que se termine de consumir el vitelo. También es necesario tomar en cuenta las horas luz del fotoperiodo al que estén sometidas las larvas en los casos en que se trabaje con fotoperiodo normal. Los fotoperiodos menores a 12 horas de luz reducen el periodo de alimentación, lo que pueden provocar llegar al punto del no retorno antes de que las larvas hayan alcanzado una alimentación constante. Por lo cual, en algunas tecnologías se recomienda utilizar fotoperiodo de 24 horas en los primeros días de cultivo. Y por último, una de las principales causas de mortalidad de larvas se debió al canibalismo. El canibalismo comenzó muy temprano entre el día 9 y 10, tal y como se ha reportado para la corvina, pinta, y para otras especies de corvinas y especies de mariscos carnívoros, a pesar de que el suministro de alimento artificial junto con el alimento vivo temprano, lo cual fue reducido al canibalismo en otras especies. Y pues bueno, como el canibalismo es considerado causa y a la vez efecto de la variabilidad en las tallas, con lo cual se presenta un reforzamiento de ambos factores, es sumamente importante reducir las diferencias en tallas de todas las formas efectivas y prácticas. También las bajas supervivencias alcanzadas indican la necesidad de estudios como posteriores dirigidos a optimizar el manejo ambiental y el régimen de la alimentación, como el objeto de lograr supervivencias similares a las obtenidas para la corvina pinta y otras especies de corvinas en otras regiones. Y bueno, esto ha sido todo, ingeniero. Gracias por tu tiempo. Buenas noches.